yo creo que se empieza a utilizar, o por lo menos a ser conocida desde Rothbard, cuando él pretende hacer una división entre su modo de pensar, la gente que piensa como él, que es conservador en lo social, y aquellos libertarios que son, por llamarlo de alguna forma, libertinos. Entonces él dice, cuando dicen libertarios, la gente lo va a asociar con los libertinos, y yo no soy eso. Yo soy un conservador en lo social, por lo tanto me quiero desprender de esta gente, y entonces vamos a empezar a utilizar la palabra paleolibertario. Ahora, ¿qué es un libertario? Vallejo dice que Murray Rothbard se alejó de los libertarios de izquierda por su rechazo al progresismo. Pero eso es falso. En la página del Instituto Mises.org del 14 de marzo del 2016, con el artículo ¿Por qué paleo?, y del 23 de mayo del 2021, con el artículo Los libertarios modales y los paleolibertarios, encontrará lo siguiente. Dadas las confusiones y malos usos del término que en ocasiones se hacen, consideramos que las lecturas recomendadas en la nota final darán una mejor comprensión de un término que lastimosamente a veces ha sido manoseado para fines radicalmente distintos de su intención, que nunca fue otra distinta que promover los ideales revolucionarios libertarios, cuya raíz intelectual es el liberalismo laissez-faire. Los libertarios modales, optimistas en cuanto a la centralización del poder y amigables con el incremento de los aspectos socioterapéuticos del Estado inherentes al igualitarismo de los derechos civiles, no estaban interesados en la erudición y no tenían estudios en historia. Los mejores de los paleoconservadores, en cambio, eran constitucionalistas de antaño que adoptaban posiciones libertarias en una serie de cuestiones, y el gobierno fuera de la vida de la gente. Querían abolir el estado de bienestar y lo criticaban de manera muy contundente. Su crítica no se basaba en los derechos, pero era seria y sofisticada. La Alianza Libertaria Paleoconservadora de los 90, para reivindicar el mismo libertarismo de antaño y bien entendido de siempre, y así llevarlo al ciudadano común, así como para generar una revuelta dentro de la derecha, en contra del amplio movimiento conservador predominante de inspiración buclista y anticomunista, que incluía solapadamente a los neoconservadores. Por cierto, el mismo Rothbard fue abandonando esta intención activista poco antes de su muerte. Fue un grupo temporal de alrededor de 5 años, y no una doctrina. Es decir, el principal motivo que Murray Rothbard abandonó a la izquierda progresista fue por su nulo interés en reducir el tamaño del Estado, a diferencias de un sector conservador con el que Murray sí tenía coincidencias en cuanto al tamaño del Estado. El 13 de junio del 2021, el Instituto Mises publicó el artículo Mitos y verdades del Rothbard paleolibertario, de Llewellyn Rockwell, con el siguiente párrafo. El núcleo de las opiniones económicas, políticas y éticas de Murray estaba fijo, no porque fuera un dogma establecido, sino porque la lógica y los acontecimientos confirmaban diariamente su validez. Era pragmático, porque estaba dispuesto a trabajar con cualquiera que compartiera su amor por la libertad. Incluso en términos de prioridades políticas, mantuvo una notable consistencia a lo largo de su vida pública. Siempre vio al Estado, en especial a su poder para hacer la guerra, como el mayor enemigo de la libertad, y por tanto de la civilización. Nuevamente para Rothbard, lo prioritario era reducir el poder del Estado, ya que atentaba contra la libertad de los ciudadanos. Para Rothbard lo prioritario era libertad, no la moral. El término paleolibertario no era para diferenciarse de la izquierda progresista en cuanto a lo moral, sino en cuanto a la pureza ideológica del libertarianismo. El término paleolibertario surgió originalmente para describir a aquellos libertarios que abogaban por una visión más radical y pura del libertarianismo, una que rechazaba cualquier compromiso con la intervención del gobierno en asuntos económicos y sociales. Este término buscaba distinguir a los libertarios que abogaban por soluciones basadas en el mercado, dentro del marco político existente, de aquellos que abogaban por una completa eliminación del Estado en la vida económica y social. Por ejemplo, los paleolibertarios podrían oponerse a medidas como los vales escolares o el comercio administrado, viéndolos como formas de perpetuar la intervención estatal en lugar de promover la verdadera libertad individual. En general,
Los paleolibertarios se centran en la defensa de la libertad individual, la mínima intervención del gobierno en la vida económica y social, y la reducción del poder estatal en todos los aspectos de la sociedad. Aunque algunas personas asocian el término paleolibertario con el paleoconservadurismo, con posturas conservadoras, pro vida y pro familia debido a ciertas alianzas políticas y asociaciones históricas, llevando a cierta confusión, ya que algunos interpretaron erróneamente que se refería a libertarios socialmente conservadores. Esto no era el caso, ya que el término se centraba principalmente en cuestiones de política económica y el papel del Estado en la sociedad, en lugar de en cuestiones sociales. Para poder comprobar lo que estoy diciendo y que ustedes no piensan que es mi punto de vista, que lo estoy cambiando o algo así, les voy a mostrar algunas frases directas, literales, del propio creador del término paleolibertario, que es Lew Rockwell, del que vengo hablando. Literalmente dice, en un artículo que escribió: algunas personas decían que Murray Rothbard se estaba volviendo más conservador y convencional. Eso es increíblemente incomprensible, o sea, niega que se estuvieran volviendo conservadores. En otra frase literal de uno de estos artículos escribe: la palabra paleolibertario también fue mía, o sea, hace referencia a que él la inventó, y el propósito era recobrar el corte político, el rigor intelectual y el radicalismo de la derecha libertaria más clásica. Y otra frase más concreta todavía es del mismo autor, Lew Rockwell, dice: el término que una vez usé, paleolibertario, se refería al libertarianismo antes de que surgiera el movimiento para institucionalizarlo como un ala ideológica del aparato político del Estado, o sea, se está refiriendo a lo que dije de Reagan, por ejemplo. Y después dice: desafortunadamente, el término paleolibertario se volvió confuso debido a su asociación con paleoconservador, por lo que llegó a significar algún tipo de libertario socialmente conservador, que no era el punto en absoluto. Por otro lado, en artículos del Instituto Mises, en el cual Lew Rockwell es muy importante, tiene muchos artículos libertarios, se dice sobre esta época de Rothbard: los cambios en su pensamiento, ya sea que se muestren en entornos populares o académicos, nunca fueron una cuestión de repudiar sus pensamientos pasados. O sea, está diciendo que Rothbard en ningún momento cambió cosas como las que pensaba anteriormente a esta etapa. Ahora veamos que el ser libertario o paleolibertario no es ser políticamente conservador basándonos en el principio de no agresión por parte del Estado. El fundamento que ha sido central en la mayoría de grupos del espectro libertario se basa en el principio de no agresión, el respeto al derecho absoluto de la propiedad privada, sobre todo la de nuestro propio cuerpo y persona. Todos nuestros derechos derivan de derechos de propiedad, y cualquier interferencia sobre nuestra propiedad que no consentimos es ilegítima. Aquí el consentimiento lo es todo. Es la diferencia entre el trabajo y la esclavitud, las transacciones y el robo. A su vez, todas las acciones que no interfieran sobre la propiedad de un tercero son legítimas, incluyendo acciones más controversiales como drogarse o incluso suicidarse. Para muchos libertarios no serán acciones recomendables, pero son coherentes con sus fundamentos de la libertad, ya que en última instancia uno es propietario de su cuerpo y persona y por lo tanto, si uno lo quiere hacer, está en su derecho. En este punto coincide Rothbard, Robert Nozick y Ayn Rand.